El rescate del cine amazónico, retos y experiencias en la preservación audiovisual. Vamos a ver 3 experiencias de Colombia, de Bolivia, de Brasil, en torno a estos temas. Aquí estamos con Laura y María, y Sasha va a estar por virtual. Y luego vamos a las 12 a tener una mesa sobre una selva, muchas miradas, nación, territorio y memoria en el cine de Silvino Santos. Ahí nos va a acompañar María Florencia, Sabio Stocco y Aurelio Michels. También Manuel Cornejo, que va a moderar la mesa del CAAP. Y ahí quería contarles un poco que esta mesa está conectada a la última proyección del día. ¿Okay? El tema de la mesa, de esta mesa, va a tratar sobre el contexto de la obra de Silvino Santos y la película que vamos a ver al final. Luego tenemos en la tarde, a las 3:30, una mesa que es sobre Río Abierto y el trabajo que hemos venido haciendo. Prácticas y procesos en torno al archivo audiovisual amazónico. Vamos a presentar yo, Verónica Bollo, Julio César González y Muriel Holguín los diferentes proyectos que se han ido desarrollando en torno a Río Abierto. Y para cerrar tenemos el cierre estelar a las 5 de la tarde, una proyección llamada La Primera Mirada, Silvino Santos y el nacimiento del cine amazónico. Vamos a proyectar la película Amazonas, el río más grande del mundo, de 1922. Y luego van a haber comentarios de Clara Traskova, del Archivo Nacional de Cine Checo, y Sabio Stocco también nuevamente, y Manuel Cornejo nuevamente en los comentarios. Nada, creo que ahora podemos, le invito a Laura y María a sentarse y vamos a ir a la presentación. Ok, vamos a empezar con la mesa El rescate del cine amazónico, retos y experiencias en la preservación audiovisual. Vamos a tener en esta mesa desde Colombia por vía virtual a Sasha Quintero Carbonell. Ella es docente, investigadora y gestora cultural. Tiene más de 25 años de experiencia en la preservación, la gestión y ha trabajado en varias instancias del Estado de Colombia también, como el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía. También ha dirigido la maestría en Producción Audiovisual Creativa de la Universidad de Magdalena también tiene una larga trayectoria como productora, ¿no?, de cine. Vamos a tener también acá a mi costado está Laura Battistucci, que es archivera y programadora y técnica cinematográfica brasilera. Ella actualmente trabaja en el Archivo Cinematográfico, Archivo Nacional de la Imagen en Movimiento, el ANIM, que pertenece a la Cinemateca Portuguesa, que queda en Lisboa. Y también es directora ejecutiva del proyecto Cine Límite. Cine Límite es una organización sin fines de lucro que está dedicada a la exhibición, distribución y digitalización del cine de repertorio brasilero. Tiene varios proyectos de programación, pero también el proyecto de digitalización viajante, que es de lo que ella nos va a hablar. Y María Domínguez, que está también con nosotros, de Bolivia. Ella también es archivista fílmica boliviana y está especializada en la investigación y difusión del cine casero y aficionado. Ella es fundadora y miembro de Kinetoscopio Monstruo. Eso era un colectivo que ha difundido y investigado el cine de archivo en Bolivia y ha trabajado con muchos archivos en ese trayecto, sobre todo los de Fundación de Cinemateca Boliviana y también los del Museo del Cine Pablo Ducós de Argentina, ¿no? Y ha participado en diferentes procesos de catalogación, de inventario, de material de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, CONAIE. O sea, que tiene relación con el trabajo que hemos visto en la película Alpamanda del día miércoles. Ella ha hecho parte del proceso de archivo, ¿no? Entonces creo que podemos tal vez empezar contigo, María, y cerramos con Sasha. Hola Sasha, ¿qué tal?
Vamos, María, Laura y Sasha. ¿Sí? ¿Está bien? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Ahí está, bueno. Feliz de estar aquí, gracias. Gracias a ti. Entonces vamos a ir en este orden. Vamos a empezar con María, em, luego vamos a ir con Laura y terminamos contigo ahí por virtual. María nos va a relatar su ponencia, es breve relato sobre la investigación y digitalización de la película Nativos del Zoológico del Perené. Ya, buenos días, muchas gracias, agradezco al proyecto Río Abierto, a la Universidad Católica, a la Filmoteca, al Instituto Ribagüero. Y bueno, yo cambié el nombre de mi ponencia, ya que al momento de escribirla se han hallado así detalles y aspectos que me parece importante mencionar en el título, el nuevo título de la película, que se llama Breve relato sobre la película Augusto, el zoológico del Perené, cine casero, colonización y memoria xánica. También es importante decir que voy a presentar aquí una película peruana. Yo soy de Bolivia y este es un gran reto para mí, entendiendo que no estoy en mi contexto, que la historia de Perú y tanto de sus comunidades indígenas me es ajena, pero he tratado de hacer la mejor investigación para presentar esta película, que es una película casera, que no se encuentra en ningún archivo y que me parece pertinente presentarla en este encuentro. Entonces, cuando pensamos en archivos fílmicos, pensamos en grandes colecciones, en un gran número de películas almacenadas en una institución, pero en este caso les hablaré de una película muy breve, casera, que se encuentra en custodia de un particular. Y aquí mencionar a la película Tacna y Arica, que fue, que fue el mismo caso. La película fue custodiada durante muchos años por el historiador Luis Cabañaro en su casa en Tacna. Y es el mismo caso con esta película. Entonces, estamos hablando de no profesionales que son conscientes del valor de los materiales que guardan, pero que muchas veces desconfían de las instituciones y de los archivos. Y en este sentido, el marco de esta investigación y de estos procesos se dan un poco alejados de las instituciones. La primera vez que nos encontramos con esta película fue en el marco del Festival Internacional de Apropiación Audiovisual MUT en 2018. Gusto tenerla, Elisa, aquí escuchando esta intervención. Y el material fue adquirido por Yvonne Shin, artista cineasta peruana, que lo adquirió por Mercado Libre y la entregó para que forme parte del taller. El taller consistía en armar una performance fílmica a partir de diferentes materiales de archivo que traían los participantes, fotos, diapositivas, diarios, entre ellos películas, y esta película formó parte de esa performance. Lo que pasó en aquella ocasión es que tanto los talleristas y el público que pudo estar presente en esta presentación quedó particularmente admirado por la imponente presencia de los y las xánicas, en contraste con la presencia del ejército peruano, que es algo que se puede ver en la película. Es importante decir que solo en esta ocasión tuve la única oportunidad de hacer una revisión manual, técnica, de esta película. Algunas características técnicas que se encontraron en esa única revisión es que se trata de un material 16 milímetros de doble perforación. Esto quiere decir que se trata de una película silente en soporte de acetato de celulosa, en una emulsión reversible, blanco y negro, con una duración aproximada de 3 minutos. Gracias a las marcas marginales del material, podemos saber que la película fue fabricada en 1928. No sabemos la fecha exacta de realización de esta película, pero gracias a estas marcas podemos asumir que la película fue realizada en ese año o posteriormente. Por ser una película casera, amateur, doméstica, se trata de una copia única que no tiene otras copias
y que no tiene créditos, no indica quién la ha realizado, dónde ha sido realizada, en qué año. Y por últimas conversaciones con la actual custodia del rollo, Yvonne Shin, que se encuentra en Alemania, en Colonia, realizando sus estudios de maestría, sabemos que, gracias a Dios, el rollo se encuentra en buen estado, no presenta signos de degradación acética, no tiene olor a vinagre, y es importante decir que el rollo está conservado en su caja y carretes originales. Parte de aquella única revisión que se hizo del material fue tomar las anotaciones que se encontraron en la caja, que creemos que son de gran importancia para la investigación que se hizo posteriormente. Vemos el nombre de Augusto Valle Riestra como posible dueño y o realizador de esta película. Vemos la palabra Perené, que indica la localización donde fue realizada esta película. Y vemos esta etiqueta que dice Augusto, el zoológico del Perené, como una intención de la persona que guardó esta película de nombrar este registro de esta manera. Y es gracias a estas anotaciones que, bueno, se decidió finalmente asignar el título de Augusto, el zoológico del Perené, a la película. Una anotación bien importante es la anotación numérica que se encuentra en la caja, que indica el número 1. Esto podría indicar así que se trata de una serie de películas caseras, que puede haber número 2, número 3, número 4, pero no podemos asegurar esto hasta encontrar más películas de Augusto Valle Riestra en este mismo sentido, ¿no? Para el inicio de la investigación se hizo una digitalización casera de la película. Esto quiere decir que Yvonne Shin proyectó el film en 16 milímetros y capturó esto con una cámara digital. Y a partir de esta digitalización se hizo una descripción temática de lo que se ve en la película. Vemos un gran grupo de hombres, mujeres, jóvenes, niños, asháninka, despellejando un animal. Sabemos que son asháninka porque visten sus tradicionales kushmas o kitsarenchi en idioma asháninka. Entre el grupo destacan 2 hombres blancos, claramente que no forman parte de la comunidad. Varios niños, niñas asháninka marchan y saludan a la cámara, y detrás de ellos se distingue, al parecer, una construcción de relevante importancia. La otra mitad de la película es simplemente un desfile del ejército peruano marchando con armas al hombro. Parte de la investigación es hablar de la cultura asháninka, del pueblo asháninka en el Perú, sabiendo que es el grupo indígena más numeroso de la Amazonía peruana, que a partir del siglo XVII han ido sufriendo diferentes procesos de colonización que han hecho que su territorio se extienda por diferentes regiones, desde la selva central del Perú, en los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Ayacucho, Cusco y Ucayali, hasta ocupar territorio en el Brasil, en el estado del Acre, entre los ríos Juruá y Embira. El Perené, el río al que hace referencia, se encuentra específicamente entre los ríos Chanchamayo y Paucartambo, en la provincia de Chanchamayo, del departamento de Junín. Entendiendo que la película fue realizada en 1928, después por las marcas marginales, se hizo una breve investigación histórica de la región del Perené y la situación de las comunidades asháninka en ese tiempo, ¿no? Se sabe que los principales actores de las colonizaciones en este territorio fueron la Peruvia Corporation, que tiene también un papel muy importante en el cine amazónico de principios del siglo XX, quien fundó la colonia del Perené para la producción agrícola de café. Y encontramos que esta colonia, y tanto la Peruvia Corporation, operaban desde la comunidad de Metraro. Y paralelamente, en 1922, Ferdinand Stahl funda en Metraro la primera estación adventista en la Amazonía peruana. Otra parte importante de la investigación es averiguar quién era Augusto Valle Riestra, quién era el dueño o realizador de esta película, ¿no? Y hemos encontrado en 2 textos, Juan Carlos Lacerna, que le dedica varios escritos y varios estudios a las comunidades asháninka en el contexto de
evangelización adventista. Y él en este texto, en el texto Viviendo con el Diablo en Casa, ya menciona Augusto Valle Riestra como administrador de la colonia del Perené, que operaba desde la estación de Metraro. De igual manera, en el libro de Hanne Weber, Historias para nuestro futuro, que reúne diferentes testimonios de mujeres y hombres asháninca, Adolfo Gutiérrez Marín de Churingabeni menciona a Valle Riestra como el encargado de la compañía Peruvian ya en el año 1925 en Metraro. Entonces, a partir de estas investigaciones hicimos un pequeño análisis de algunas imágenes que muestra la película. Y considerando estos dos personajes, Augusto Valle Riestra y Ferdinand Stahl, como principales promotores de la colonización en territorio asháninca en esos años, podemos suponer que aquellos dos hombres blancos, que claramente no son de la comunidad, podría tratarse de Augusto Valle Riestra y Ferdinand Stahl. Aquí estoy mostrando el nombre de Víctor Valle Riestra, que el libro de Juan Carlos Lacerna pone ese nombre, Víctor Valle Riestra, no pone Augusto, pero haciendo una breve investigación así en páginas de genealogía, sabemos que un Víctor Valle Riestra en Lima, que contrajo matrimonio a finales del siglo XIX, tuvo varios hijos, entre ellos un Augusto Valle Riestra. Entonces podemos suponer que Augusto Valle Riestra es el hijo de Víctor Valle Riestra, administrador de la colonia del Perené. Es importante también analizar la presencia del ejército peruano en la película como brazo operativo del Estado peruano en aquellos años, que buscaba ejecutar proyectos desarrollistas de integración de la selva a la economía nacional. Y ahí es importante recordar las plantaciones de café de la colonia del Perené, que eran impulsadas por el Estado peruano precisamente para estos proyectos desarrollistas de principio del siglo XX. También es importante mencionar la presencia de campesinos andinos en esta película, también como parte de la colonización de la selva a principios del siglo XX, promovida por el Estado y por las misiones adventistas, en la cual así ellos llevaban muchas familias de las regiones de Puno, de Cusco y otras partes de la sierra peruana, para que ocupen territorios en la selva y puedan promocionar el mensaje adventista, así como mano de obra para las producciones agrícolas de la región. En el 2021, Yvon Shin realiza una nueva digitalización en su escuela, en un escáner que hasta la fecha no sabemos qué marca ni qué tipo de escáner es, pero realiza una digitalización en alta definición. Ella comparte conmigo archivos en formatos contenedores MOV de alta definición, no comprimidos, que ya nos permiten realizar una mejor tarea de restauración y la generación de copias en diferentes calidades para su difusión. Y a partir de esta nueva digitalización se pudieron percibir nuevos detalles en la película y descubrir qué es aquel edificio de aparente importancia donde se ve a los niños saludando, ¿no? Y no sé si se ve bien, pero en el cartel de allá se lee muy borrosamente la palabra Estanco de la Sal. Y el Estanco de la Sal también es un hecho tremendamente importante para los territorios Asháninca, Yanesha y Nomatzigenga de la selva central del Perú, ya que a partir de 1896 el gobierno de Pierola impone esta medida, que es instalar diferentes estancos de la sal cerca de cerros, lagunas y manantiales donde se extraía este bien, para cobrar fondos para la recuperación de las ciudades de Tacna y Arica. Es notable también en este análisis de la película la gran cantidad de niñas y niños asháninca en esta estación misional, pues también a través de los textos de Juan Carlos Lacerna y de, ¿cómo se llama este señor que escribe El Cerro de la Sal? Estefano Varese. Sabemos que
Las estaciones adventistas en esta época eran conformadas principalmente por niñas y niños, muchos de ellos escapando de sus comunidades. Juan Carlos Lacerna, en su libro Viviendo con el Diablo en Casa, menciona así la fuerte creencia de las comunidades ashánicas en la brujería, en el mal que se instala en los cuerpos de los niños. Entonces, las medidas que se tomaban ante estas maldiciones, ante estas brujerías que los niños cargaban en sus cuerpos, era tanto la expulsión, acusarlos y intentar matarlos, básicamente, lo que menciona el libro de Juan Carlos Lacerna. Entonces, muchas familias, incluso líderes ashánicas, decidían dejar a los niños las misiones, siendo esta una de las razones. También es importante mencionar razones de índole educativa y de acceso a la salud, que eran de fuerte importancia para las comunidades ashánicas que venían atravesando grandes conflictos internos, donde los temas de salud eran tremendamente fuertes, ¿no? También es importante saber, y gracias al libro de Stefano Varese del Cerro de la Sal, que era común la venta, la compra de niños por parte de las misiones adventistas a las diferentes comunidades indígenas de la región. También como parte de la investigación, y aquí quiero mencionar el artículo, ¿no?, que escribió Vero sobre el cine amazónico en la primera mitad del siglo XX, que no solo menciona estas películas que vemos aquí en esta diapositiva, sino varias otras de gran importancia, no solo para el cine amazónico, sino para todo el Perú. En ese caso, las primeras vistas fílmicas de las cuales se tiene registro aquí en Lima fueron precisamente de la región de Chanchamayo. Y Ricardo Bedoya hace una referencia muy interesante en relación al cine como parte de estos proyectos desarrollistas de integración de la selva a la economía nacional. Y él dice: la ruta entre Lima y Chanchamayo era por entonces la vía de prosperidad, abierta desde mediados del siglo XIX para los colonos, sobre todo europeos, afincados en el trabajo del cultivo de café como medianos y pequeños productores y responsables de incorporar esos lugares a la economía agrícola. Entonces, aquí vemos que el cine no es un participante inocente de estos proyectos, de esta visión desarrollista de la selva, en la cual debería ser integrada al país, pero además que parte de este proyecto era darle una visión muy similar a la región andina, que la selva se integre a la montaña, decían ellos, ¿no? Es importante mencionar aquí el primer cortometraje de la Amazonía, llamado Chanchamayo, que lo menciona Verónica en su artículo en 1910, siendo esta zona en el imaginario de lo que era Perú en aquellos años, la vía del progreso, la vía de la integración, ¿no? Para terminar mi intervención, es importante decir que esta ponencia da cuenta de la riqueza del cine casero y sus amplias posibilidades. Una película de tan solo 2 minutos de duración despliega un universo de historias, memorias y vivencias vinculadas no solo a las comunidades ashánicas y la región de Chanchamayo, sino también a grandes conflictos nacionales que afectaron a todo el Perú, como fue el conflicto de las ciudades de Tacna y Arica y la Guerra del Pacífico, ¿no? Dentro de esas investigaciones, Lacerna menciona la visita de Ferdinand Stahl y V.I. Piu, del presidente de la Unión Incaica, en 1928 a diferentes colonias adventistas del Perenne, y entendiendo que la película reúne un gran número de indígenas, hay un desfile militar, la gente saluda a la cámara, hay una intención de mostrar el estanco de la sal, y que es de ese mismo año, tal vez podríamos suponer que se trata de ese evento. Como reflexiones también es, a partir de esta investigación, de estas pequeñas digitalizaciones,
qué hacer con la película. Sabemos así que el cine casero tiene posibilidades de ser conservadas en nuestras casas o en el espacio al que tenemos acceso, pero eventualmente este material 16 milímetros en soporte acetato va a presentar los típicos signos de degradación acética, del síndrome de vinagre, e inevitablemente de aquí a algunos años, a 1, a 2 o a 20, habrá la necesidad de depositar este rollo, este material, en condiciones de preservación más adecuadas, en bodegas de conservación fílmica y en un mejor envase, tal cual siguiendo las reflexiones que fueron discutidas ayer a partir de las películas de Levi-Strauss. Es bien interesante pensar en la relación de estas películas con las mismas comunidades, ¿no? Y existe aquella visión, aquel objetivo ético de compartir estos materiales, estas imágenes con las mismas comunidades que son los personajes que producen estos materiales, pero también la difusión de los hallazgos de las diferentes investigaciones sobre la Amazonía que aquí nosotros los archivistas estamos realizando, ¿no? Es importante resaltar que tanto la película, su digitalización y la investigación fueron procesos caseros y amateurs sin ningún tipo de financiamiento. Esto quiere decir que el proyecto de recuperación se enmarca en el mismo contexto y en el mismo formato de la película. La investigación también es amateur, la investigación también es doméstica. Tanto la película como la investigación realizada hasta la fecha nunca formaron parte de ningún archivo y de ninguna institución oficial. Por lo tanto, nos muestra el trabajo de archivo practicado, archivos audiovisuales practicado por personas no profesionales, que como dijimos al inicio, hay una conciencia del valor del material que conservan y también proponiendo así una discusión más amplia entre el público, hay una gran desconfianza en las instituciones y en los archivos. Estas prácticas de conservación realizadas por no profesionales en sus casas o en mercados de antigüedades que consideran su valor, su valor sale de este contexto casero solo cuando llega a la academia y cuando son presentadas fuera de su contexto original, como es el caso de esta película, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, María. Ok, ahora vamos con Laura. Laura Battisucci nos va a dar hablar sobre el proyecto de digitalización viajante de Cinelimente. Ahí estamos. Hola, buenos días a todos y todas. Primero pedí perdón por mi malo castellano que voy a hablar aquí, pero es mi oportunidad de hacer como un portuñol malo, entonces si no entienden, por favor, hablen de esto. Quiero agradecer a Verónica y a toda la equipa de la PUC, de la Filmoteca también y del Instituto Ribaguero por la oportunidad de estar aquí. Es la primera vez que vamos a hablar de digitalización viajante en América Latina, entonces es una oportunidad increíble. Nuestro proyecto no se dio en Amazonía, pero creo que su hogar en este encuentro es más como una idea, un ejemplo de un workflow que se puede reproducir en otros hogares. Entonces creo que es por esto que estoy aquí. ¿Puede pasar? Voy a hablar de las instituciones que participaron de este proyecto. Cinelimite, que es la institución que yo soy la directora ejecutiva, tiene sede en São Paulo y es una organización sin fines de lucro dedicada a la exhibición, distribución y digitalización del cine brasileño de archivo. IDFB, que es la Iniciativa Brasileña de Digitalización Cinematográfica, o la Iniciativa de Digitalização de Filmes Brasileiros, es como
un proyecto dentro de Cine Limite que hace las digitalizaciones. Y ABPA es la Asociación Brasileña de Preservación Audiovisual, que es una asociación de trabajadores de la preservación audiovisual en Brasil. Entonces se unieron estas tres asociaciones para que imaginemos juntos un proyecto de digitalización itinerante o viajante. Quería dar un panorama brasileño de la cuestión de la digitalización de películas. Brasil cuenta actualmente con una red muy restringida de instituciones que se dedican a la digitalización de películas y sé que esto se cala un poco malo a hablar de esto en Perú, que entonces no tienen también una red, pero en Brasil creo que es una cuestión que en los últimos años se ha mejorado un poco, pero son 4 instituciones que tienen escáneres de películas, como la Cinemateca Brasileña, que hubo una reapertura reciente del laboratorio de digitalización porque se cerraron por muchos años. El LUPA de UF, que es focado en los pequeños formatos, es un laboratorio universitario. El MIS, el Museo de Imagen y Sonido de Ceará, que es también muy reciente, pero es muy interesante porque es una iniciativa en una región fuera de São Paulo y Río, que son las regiones de más interés cinematográfico. En Archivo Nacional también se compró un escáner muy recientemente, entonces esto como está un poco desactualizado, pero ahora creo que es importante que sepan que el empiezo del proyecto no tenía casi ninguna institución que hacía la digitalización, especialmente de los pequeños formatos. Y hay algunos pocos laboratorios comerciales que son concentrados en Río y São Paulo y también trabajan principalmente con proyectos en 35 milímetros. Entonces, la digitalización de los pequeños formatos es siempre como en la jerarquía de la preservación, que Lorena hablaba otro día, que no están en una buena posición. Sí. Quería hablar un poco también de la producción amateur en Brasil. El Super 8 y el 8 milímetros en Brasil tuvieron un papel muy importante, no solo como formato doméstico, sino también como formato amateur, porque el cine era muy dispendioso, muy caro en Brasil y también en Latinoamérica, porque la película era muy cara. Entonces, y aún sigue siendo. Esto puede, cuando se investiga el cine de Brasil, ve que los largometrajes en 35 milímetros no representan la totalidad de la producción artística y también la mayor parte de esta producción y la parte más radical, más alternativa, independiente de cine brasileño se ha realizado en pequeños formatos. Entonces, esto plantea una cuestión relativa a la conservación de estos materiales, ya que las grandes instituciones tienden a centrarse en los largometrajes, los 35 milímetros. Entonces, la idea del proyecto era hacer un servicio de digitalización gratuito y abierto al público para películas en Super 8 y 8 milímetros. Antes de iniciar el proyecto, preparamos un formulario de inscripción en línea abierto a quien tuviera una película o una colección por digitalizar. También buscamos parceros para consolidarlos, algunos en universidades, sus departamentos de cine, instituciones públicas y laboratorios de fotografía y cine. Están algunos de los parceros del proyecto. El formulario que abrimos en Google Docs tenía algunas preguntas relacionadas al tipo de material que tenían las personas y a cuánto tiempo hacía que estos materiales no eran vistos, si ya existía alguna copia digital, porque nuestra intención era hacer como la primera copia digital de los materiales, y si hacía el link, porque por las veces también había una copia digital, pero era muy mala, entonces pedimos el link. Y también las datas de que el proyecto estaba en cada ciudad y si había la posibilidad de digitalizar cosas en estas datas, en estas fechas, perdón.
La experiencia en total fueron 331 películas escaneadas en 61 terabytes de datos. Digitalizamos películas que estaban en colecciones de universidades, en la casa de las personas, muchas casas de las personas, o en archivos públicos. En algunas ciudades visitadas hemos realizado talleres para estudiantes y hemos contado también con algunos estudiantes voluntarios por cuya ayuda estamos muy agradecidos. Y nuestro proyecto también estábamos siempre trabajando voluntariamente, no hubo ninguna forma de financiamiento. El equipo, nuestra estación de trabajo contó con almohadillas de luz LED, rebobinadoras de película portátiles, un ordenador con monitor, discos duros, líder de película de 8 y Super 8, alcohol, todas las cosas que se necesita para hacer la inspección de la película y la digitalización. Y nuestro escáner era un Filmfabric Pictor Pro, que es un escáner de afuera, un escáner de Holanda, pero es un escáner con un valor no tan alto y también era portátil, o sea, el escáner es como una cosita así. Entonces era posible llevar de una ciudad a la otra por avión o cosas así. Un poco más sobre el escáner, la resolución es 2.7K, hace 8 y Super 8, tiene transporte por perforaciones, que no es el ideal, pero es el posible. Tiene como un wetgate, que no es un wetgate real, pero es un simulacro de wetgate y que hace como una limpieza de los riscos. Tiene un lector de sonido magnético, hace DPX, TIFF o AVI, usamos DPX y el log 10 bit. Aquí más una fotita del proceso de escaneo. Puede pasar. En este mapa se puede ver las 6 ciudades por las que hemos pasado: Brasilia, Teresina, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro y São Paulo. También en este mapa hay información general sobre cuántas películas hemos escaneado en cada ciudad, cuántos terabytes de información comprende cada ciudad y cada escaneo que hacemos allá. Solo más una foto del proceso. Estos son William y Glenys, que son las personas que hicieron la viaje, que son parte de Cine Límite también. Algunas colecciones que digitalizamos, la colección de Amin Stepler, que fue un director pionero del Super 8 en Pernambuco. La Ola Queer de Paraíba, que le llamamos así después, no era llamada la Ola Queer, pero ahora cuando se distribuimos los filmes le llamamos la Ola Queer, que fue un movimiento que se produjo en João Pessoa después que el cineasta Jean Rouch visitara la Universidad Federal de Paraíba, y Jean Rouch llevó unos equipos de cine de Super 8 y llevó también el conocimientos técnicos que se necesitaba a los jóvenes cineastas que querían filmar sobre sexualidad en los años 80. Kátia Misael, que fue una importante documentarista brasileña, y el colectivo Mel de Abelha y Cine Underground Piauiense, que eran colectivos que producían cine documental y experimental en Super 8. Conseguimos también digitalizar la colección de películas caseras en Super 8 del Centro Técnico Audiovisual de Río de Janeiro, que es CTAV. Estas son las fases actuales del proyecto, cosas que estamos haciendo desde 2023, porque hacemos todo con nuestro tiempo extra, que hacemos corrección de color y sizing, como la formatación de las películas, y también presentaciones y sesiones que tenemos hacido en cine de todo el mundo. A la izquierda, una sesión que hicimos en el Festival Courtisane en Ghent, en Bélgica, y también una nota de prensa sobre la Ola Queer de Paraíba que estrenó en cines independientes brasileños. Ahora este año empezamos a disponibilizar nuestras digitalizaciones en YouTube y pueden verlas en ese canal que está ahí, y si quieren pueden acceder por el QR code. Voy a dejar un poquito solo para que...
Ahora lo los... copien. pro- ¿Ah? ¿Sí? El QR, digo. ¿Fue? Sí. No sé, se puede pasar, no sé si las personas ya... Sí. ¿Qué? ¿Lo tienen? ¿Retrocedo? Ahí está. Ya está. Y ahora quiero hablar un poco de los próximos pasos, de qué hacer ahora. Intentamos financiamiento, estamos en búsqueda de financiamiento en Brasil. Recién abrimos una empresa para que se busque financiamiento de editoriales públicos en Brasil. Para hacer una segunda edición del proyecto, entonces nuevas ciudades y nuevas colecciones, y también nos gustaría mucho de hacer este proyecto en la Amazonía. Estamos buscando financiamiento privado, institucional o gubernamental. Estamos buscando también más colaboraciones para este proyecto. Y algunos desafíos que tenemos con este proyecto, la postproducción, claro, el volumen de películas, porque son 300, más de 300 películas, estamos haciendo esto como voluntarios. La catalogación, que también como el proyecto empezó mucho de casero y como amateur, entonces no catalogamos todo como se debe, entonces estamos con un proceso largo de catalogación y de catalogación de las películas como los lugares que se filmaron, las personas y todo. La preservación digital, tenemos algunas fitas LTO y algunos grabadores de LTO, pero no logramos preservar todo aún como se debe ser, todas las digitalizaciones. La preservación del material original, porque mucho de este material original estaba en la casa de las personas, entonces sugerimos a las personas que se ponen estos archivos en una institución como el CTAV. Y también las películas huérfanas, como muchas de las películas no tienen relación con las personas, no sabemos quién filmó, entonces tenemos que hacer la localización de los titulares de derechos. Es esto. Muchas gracias. Gracias, Laura. Ok, ahora creo que podemos ir con Sasha. No sé. Bueno, primero de verdad agradecer muchísimo a este espacio tan nutricio, tan importante para hablar de nuestra Panamazonía desde todos los lugares donde estamos intersectadas. Agradecer esta invitación. Para mí es un gran logro estar aquí, porque si bien vengo trabajando desde hace muchísimos años en temas de preservación, realmente mi mundo no es el mundo académico y me estoy llevando hacia allá, entonces pues también muy agradecida de este espacio. Quiero saludar a mi amada María, con quien tuvimos el privilegio y la oportunidad de estar juntas en una pasantía en la Filmoteca Española. Qué lindo ese trabajo que haces, María, tan hermoso. Y bueno, saludar a Laura, qué alegría los archivos audiovisuales de Super 8 milímetros. Em, y saludar a todas las personas que están en el auditorio y a las personas que nos acompañan virtual. Entonces les voy a contar un poco de el proceso de producción audiovisual amazónico en Colombia en los últimos 10 años y los retos que tenemos en cuanto a la preservación audiovisual. Lo que es común a todos nuestros territorios amazónicos es que son territorios que carecen de condiciones, ¿no? De preservación por su humedad, por su calor, y eso siempre es muy retador. Entonces, pues aquí hay como un breve panorama en relación con lo que he podido investigar, contarles también un poco como antesala, que yo vengo trabajando desde hace 17 años en temas de preservación de archivos y hago parte de una red nacional en Colombia que es el Sistema de Información del Patrimonio Audiovisual Colombiano, el CIPAC. Ese sistema está activo hace 21 años y ha sido un cohesionador muy potente, porque allí estamos archivos públicos, privados, personales, ¿no? Todos estos retos de los que hablaba María, de los archivos personales y particulares, de los que hablaba Laura, de los archivos que están por allí como huérfanos. Esta ha sido una red que se ha venido consolidando
21 años con personas idealistas como todas las que estamos aquí, que amamos la historia, la memoria y que creemos que los dispositivos audiovisuales son un muy buen lugar para recuperar, reconocer, retratar y conservar nuestra historia como humanidad. Entonces voy a compartir una presentación. Yo no sé si hay alguna opción de estar compartiendo y Sí, hablando. estás, se te está ¿Sí? viendo. Listo, perfecto. Y la presentación también, ¿verdad? Sí, la presentación se ve. Bueno, entonces, esta charla la he denominado Retos de preservación en las nuevas obras amazónicas, pues que es la mesa grande en la que estamos. Y luego es este panorama de los últimos 10 años. Todas las imágenes que están aquí son imágenes generadas por colectivos amazónicos o generadas por mí en la Amazonía colombiana. Y este primer mural pues me pareció hermoso, lo vi en Leticia, hace 2 meses que tuvimos el Encuentro Nacional de Archivos de Cine justamente en Leticia, Amazonas, que es la capital pues de nuestro departamento amazónico. Y me pareció hermosísimo, ¿no? Porque para mí es como la conjunción de todo esto que estamos conversando, todo esto que nos abraza como lo tradicional y como lo contemporáneo, que creo que además también es uno de los grandes retos del archivo audiovisual hoy por hoy, estas intersecciones que estamos teniendo. em, Entre lo que venimos siendo y entre lo que la tecnología nos va requiriendo en la premura del archivo en un ecosistema como el Amazonas, que es tan delicado para sostener nuestros archivos. Entonces, pues primero como un enfoque geográfico, este es nuestro amado Colombia, y contarles que en nuestro territorio, el territorio amazónico, si bien hay un departamento que se denomina Amazonas, realmente hay muchos departamentos que hacen parte de la Panamazonía colombiana. Y eso nos da mucha riqueza, nos da mucha diversidad y nos pone en unos retos muy interesantes. Así como lo decía María en su análisis del cortometraje, pues lamentablemente toda la Amazonía de nuestros países ha sido explotada por su riqueza y ha sido también producto de colonizaciones muy grandes a lo largo de la historia. Entonces, si nosotros vemos este mapa colombiano, digamos, en todos los territorios de la Panamazonía hay pueblos originarios indígenas y hay grandes colonias exógenas del territorio amazónico. Entonces, eso también va creando un mapa audiovisual que en este conversatorio yo he querido llamar lo propio y lo apropiado, que ya lo desarrollará un poco más. Entonces, cuando entro a hacer este diagnóstico, para el cual pues asistí a este Encuentro Nacional de Archivos, que justamente además se desarrolló gran parte en una maloca, ya luego verán fotos de este encuentro. Me entrevisté con un colectivo que está, voy a devolverme un poco, que está en el Caquetá, que tiene un festival de cine que se llama Mambe. Eh, este festival ya tiene 10 años y tienen además un proyecto de crear la Cinemateca Amazónica Colombiana. Entonces me entrevisté con ellos, me entrevisté con el director de una escuela muy importante de audiovisual comunitario que está ubicado en el Guaviare, que ha sido un territorio azotado por el conflicto armado y que crea una escuela de comunicación comunitaria justamente para que los niños, las niñas tengan opciones más allá de la guerra. Entonces, él también estuvo en esta cartografía. Entrevisté a una persona que está asentada en el Putumayo, que tiene una escuela de comunicación activa hace 5 años. Entrevisté a una persona que está en la Amazonía, en el departamento del Amazonas como tal, que tiene una escuela de comunicación indígena y que en este momento, más adelante la verán también porque la traigo aquí a esta conversación, dirige la CLACPI, que es un instamento latinoamericano de cine y audiovisual indígena y de comunicación. Em, Entrevisté a una persona que también trabaja en el territorio del Guainía. El Baupés, bueno, se me quedó por fuera, pero digamos que, porque no en todos los escenarios tenemos como un core audiovisual tan claro. Pero esto pretende ser un mapeo general. Entonces, ¿de qué hablamos en la Amazonía colombiana?
Esta foto me gusta mucho porque habla de nuestro sincretismo, ¿no? Habla de esto que somos también en nuestra Amazonía, que atrae de nuevo lo tradicional, que atrae de nuevo las prácticas que vienen con otro tipo de habitantes que no son los originarios del territorio, pero que se van volviendo parte esencial también del mismo. Entonces encontramos en cuanto a las temáticas en este territorio amazónico colombiano extendido, pues un primer capítulo muy importante de lo indígena, de esto que somos como pueblos originarios. De lo tradicional hay mucha exploración de lo ritual, de lo simbólico. eh, no siempre esos abordajes suceden desde los mismos pueblos originarios, entonces también hay una tendencia a la exotización, ¿no? A, a ver como extraños a nuestros pueblos indígenas, pero es uno de los temas que más encontramos también. Encontramos el sincretismo cultural como uno de los temas audiovisuales importante, ¿no? Hay mucha producción audiovisual en Colombia de esta juntanza de quienes han migrado de los territorios del interior del país hacia el Amazonas, un poco en el cónclave de la conquista eterna, de esto que es tan lamentable en nuestra historia como humanos, de ponernos por encima o por debajo de otras personas. Pero encontramos muchos documentos sobre el sincretismo. Hay una gran producción sobre el territorio amazónico como tal, sobre el ecosistema, sobre lo etnobotánico, y ahí me parece interesante porque cuando hago este análisis resulta que muchos de las producciones audiovisuales que hay en el Amazonas recientes tienen que ver con ONGs eh, encaminados a la preservación natural. Entonces hay una gran producción audiovisual que retrata el paisaje, que retrata la biodiversidad, que retrata los retos que estamos teniendo frente a la naturaleza en términos de todo este tema de explotación. Así que encontramos una producción que sí parte de colectivos audiovisuales, que parte de realizadoras y realizadores, pero también otra producción audiovisual muy grande que parte de centros de investigación que tienen que ver con otros temas, incluso mucha producción también en torno a derechos humanos, en torno a estos procesos que atravesamos en América Latina que son lamentables de la explotación minera. Bueno, encontramos temas también pues alrededor de esto que comparto de la colonización, de la deforestación. Hay muchos materiales audiovisuales también sobre las reflexiones frente al cambio climático que se reflejan en la Amazonía. En nuestro país, lamentablemente, por nuestro contexto de guerra, pues también la selva ha sido fuente de epicentro del conflicto armado por varias razones. La primera, por su riqueza territorial que permite el cultivo de plantas que aquí son consideradas ilegales. El segundo tema del amor del conflicto armado por la Amazonía es que son corredores naturales que justamente nos comunican a todos estos países de los que, pues que conforman este gran Amazonas. Entonces encontramos muchas películas también en torno como al conflicto armado, al análisis del conflicto armado en esos territorios. Encontramos documentos audiovisuales sobre la minería legal e ilegal, sobre todo el problema del mercurio, sobre la explotación minera por parte de las comunidades, sobre los usos de químicos que alteran el ecosistema. Encontramos también temas de desplazamiento forzado, muchas personas en el marco de nuestro contexto de guerra y de conflicto interno que ha tenido bemoles, pues se han tenido que desplazar a la selva. De hecho, hace unos años en Colombia un poco era como vengan a la selva y habítenla, ¿no? Como esta necesidad, como si allí no hubiera nadie, como si fuera un lugar despoblado de la tierra y simplemente pudieras tener el derecho per se a llegar a instalarte. Y encontramos también, pues,
esto que les decía, un poco reflexiones sobre los procesos de cultivos ilegales. Entonces, esto es un material muy variopinto y en este ecosistema temático, pues esta ponencia quiere traer dos puntos de vista, la comunicación propia. Y cuando hablamos de la comunicación propia, hablamos de todos estos colectivos, escuelas audiovisuales, festivales de cine, muestras audiovisuales, talleres que se están liderando desde las propias comunidades tradicionales del territorio, los propios pueblos indígenas de la Panamazonía. Y ahí hemos tenido unos logros muy valiosos, ¿no? Hay escuelas que llevan 10 años, 15 años, procesos que han empezado como ejercicios de reivindicación política, como ejercicios también de preservación de la memoria. Eh, y cuando se explora un poco más allá de qué es eso de la comunicación propia, del audiovisual propio, es un audiovisual en donde prima el recoger la tradición oral, el recoger el conocimiento ancestral, cuyo paso es em, a través de la oralidad, pero también a través del tejido, pero también a través de las prácticas en el territorio mismo. Y ahí encontramos algo que me parece muy importante resaltar, y es que el audiovisual propio, desde las propias comunidades indígenas panamazónicas, tiene como objetivo no realmente la praxis creativa, narrativa audiovisual. Su primer objetivo es ser un lugar de reservorio de la cultura. Y ahí me parece que en un ámbito de preservación nos cambia el paradigma, porque en realidad no es el audiovisual por el audiovisual, es el audiovisual desde la conciencia absoluta de ser un espacio de salvaguarda de la memoria, de la tradición y del lugar que esas comunidades tienen hoy en el mundo. Incluso contarles una anécdota en este encuentro que tuvimos en el Amazonas colombiano hace 2 meses. En este encuentro de archivos abrimos en una maloca urbana y mostraron un documental de hace 30 años, muy básico en términos audiovisuales, pero que retrataba un baile tradicional ticuna, que es uno de nuestros pueblos amazónicos. Y fue muy impresionante ver al mayor, que es como el cacique que lleva esta maloca, viendo este baile, era como una información cuántica. Él estaba viendo a sus ancestros 30 años atrás, que es una memoria muy reciente, bailando un baile que ellos hoy están recuperando. Y fue hermosísimo porque este hombre que está guiando la memoria cultural de su pueblo y la memoria filosófica, la memoria eh, intangible de su pueblo, encontró en ese material documental que se mostró hace 30 años pistas de este baile que han perdido. Entonces, muy importante para mí traer esta reflexión aquí. Cuando hablamos de lo propio en la producción audiovisual de los pueblos originarios, estamos hablando del audiovisual como un lugar de reserva de la memoria y como un lugar de contingencia de eso que puede ser intangible, pero que se necesita seguir preservando y pasando de generación en generación. Y ahora las comunidades indígenas en Colombia han entendido que la oralidad es una manera, pero que las nuevas generaciones tienen lo audiovisual como lugar. Entonces, es muy lindo también ver cómo pasa un avión un momento. Es muy lindo ver cómo el audiovisual desde el campo de la preservación va tomando un lugar mucho más poderoso en lo simbólico. Y bueno, tenemos otra producción, quisiera ver si logramos ver este video, pero bueno, no sé, quiero presentarles a Nelly Cuirú. Nelly es cineasta indígena, es directora de la Escuela de Comunicación indígena Nimaira. Esta es una escuela de comunicación que trabaja desde adentro para contarse a sí mismas.
y en este momento tiene un lugar de liderazgo a nivel latinoamericano en la CLACPIC, que es la Coordinación de Comunicación y Cine de los Pueblos Indígenas. Entonces, voy a ver si logro compartir este video un momentito, es corto, pero me parece importante darle la voz a ella. Esta conversación que está planteando Nelly, lo que ella está diciendo en este audio, en este video que sucedió en el marco de este encuentro de archivos amazónicos, es que ella pide mucho cuidado con exotizar desde adentro la propia imagen indígena, por un lado, pero también pide mucha atención y cuidado con quienes venimos de otros territorios a registrar lo amazónico, sobre todo en lo que se refiere a lo tradicional, porque dentro de lo que ha pasado muy interesante, me parece a mí, con los pueblos indígenas hoy por hoy en Colombia, es que ya han creado unos protocolos de producción audiovisual en donde lo primero que se debe hacer es pedirle permiso a los ancestros y las ancestras del territorio. Entonces aquí Nelly está haciendo un llamado de no dejarse extraer culturalmente desde lo audiovisual. Para continuar un poco entonces en esta reflexión de dos caras, de lo propio y lo apropiado, también en la producción audiovisual amazónica colombiana, encontramos pues películas que suceden en el territorio como contexto, pero que vienen de miradas exógenas, de personas de otros territorios de Colombia, con otras diversidades, con otras miradas, y ya ahí lo que podemos ver es completamente diferente, es el Amazonas como paisaje, ¿no? Como paisaje exótico, como paisaje exuberante, como paisaje retador, como paisaje de esto que es la selva, que es tan vibrante y tan eh, inhóspito y tan extraño para quienes no vivimos en ella. Entonces, encontramos una gran diferencia entre el concepto de quienes producen audiovisual amazónico desde las mismas comunidades indígenas, desde los pueblos indígenas, a quienes lo producen desde unas miradas en donde simplemente el territorio es un paisaje y en donde se quiera o no con más o menos cuidado, de alguna manera siempre se termina volviendo exótico, volviendo extraño, ¿no? Siendo de alguna manera caricaturizado esto que hace parte del territorio, de las comunidades, de las prácticas propias de la Amazonía colombiana. Ahora vamos a entrar un poco en los retos de la preservación de estas nuevas obras amazónicas. Entonces aquí, pues estas fotos que ustedes están viendo son de dos procesos de comunicación. Una es de la Escuela Audiovisual Infantil. Sasha, no se está viendo el Sí. PPT, tienes que dejar de compartir el video para poder ver el PPT. Ay, no puede ser. Mira, Y gracias. tenemos unos minutos más para ir cerrando. A ver, ¿ya se está viendo? Todavía no. Chamos. Eh, Los retos de estar virtuales. tal vez dejar de compartir o volver a compartir. Ahí está. Ahí, listo, muchas gracias por la paciencia. Entonces acá tenemos dos imágenes que me parecen muy interesantes de nuestro panorama actual, que son una foto de la Escuela Audiovisual Infantil Belén de los Andaquíes, donde, como les dije, la producción audiovisual nace como una estrategia de sacar a los niños y niñas del conflicto armado. Y otra foto que es de esta escuela amazónica de la que les hablé, que lidera Nelly, en donde pues ellas y ellos que hacen parte de las mismas comunidades están retratando sus prácticas ancestrales. Cuando hablamos de retos, encontramos varias líneas y hay un primer pues, reto importantísimo, que son los riesgos técnicos y materiales que propone el territorio. Encontramos pues como un primer reto y un primer riesgo de preservación el clima, que es muy adverso. Sabemos que para preservar audiovisual necesitamos unas condiciones de temperatura y de humedad relativa que son difíciles de obtener en nuestro territorio amazónico. Encontramos también que hay una deficiencia en conocimientos especializados. No hay personas formadas para preservar, no hay personas formadas para generar políticas públicas en temas de archivos en el territorio. Encontramos que no hay
centros de preservación local, algunos están asociados a las universidades públicas, pero en realidad son sobre todo dirigidos a fotografía y a sonido, no audiovisual como tal. Hay un almacenamiento de quienes producen, no, yo lo tengo en discos duros, dicen, no, yo lo tengo en YouTube, pero realmente no hay una estrategia, no hay una política de migración, no hay una política de mantenimiento de los discos duros, no carecen de esto. Encontramos también como un riesgo técnico y material el alto costo de los procesos de conservación, como lo decía ahorita nuestra colega. Esto pues tiene unos costos altísimos y si no tienes los conocimientos técnicos para gestionar recursos es muy complejo llegar allí. Tenemos también como un riesgo enorme este tema de la vulnerabilidad de nuestros nuevos archivos eh, digitales, ¿no? Todas estas fotos, todo esto que producimos con los celulares, que terminan almacenados en unas nubes que no tenemos control sobre ellas y que tampoco tenemos una conciencia cotidiana de volverlo un archivo particular. Tenemos el riesgo de la obsolescencia tecnológica. Hay instituciones que han hecho esfuerzos por comprar equipos, pero pues rápidamente pasan a ser obsoletos. Tenemos riesgos de archivo y esto me parece un llamado muy importante. Hay muchas personas que están haciendo en la Amazonía colombiana resguardo de las obras en nubes gratuitas o personales y pues el riesgo de eso es que el día que la nube, no, que el programa cambie, que la política cambie, pues pierdes todo. Entonces, ese es uno esto es como una de las líneas que encontramos de riesgos. Tenemos también los riesgos ideológicos y culturales. Y Vamos aquí cerrando, disculpa, estamos ya un poco en el tiempo. ¿Vamos cerrando? termino ya. Sí, O sí. sea, ¿hablo de esto o no Sí, hablo de esto? 2 minutos. Bueno, es que como empezamos 40 minutos tarde, es importante también contemplar Sí, esto, sí. porque para mí esto es fundamental, o sea, es lo que vine a decir, ¿no? Estamos hablando de riesgos ideológicos y culturales y creo que también nos hace un eco en toda la Amazonía, en donde la preservación está entendida desde lo exógeno. Tenemos una gran falta de conciencia sobre el valor de los archivos, tenemos una dependencia enorme de los actores externos para la memoria, o sea, las comunidades no están siendo dueñas y autónomas de su propio patrimonio. En el caso de Colombia tenemos pues el riesgo ideológico del conflicto armado, en donde los archivos son un botín de guerra porque narran el conflicto. Y tenemos pues riesgos de capacidad comunitaria y sostenibilidad que tiene que ver sobre todo con la dificultad de presentar proyectos, de gestionar proyectos con relación a la preservación. Hay una gran desconexión intergeneracional. Las personas de las nuevas generaciones están produciendo mucho contenido, pero no tienen el valor de preservarlo, de guardarlo y de tenerlo para la conciencia colectiva. Y tenemos una fuga de talento joven en donde quienes se están formando en otros territorios, los jóvenes indígenas o los jóvenes colonos de esos territorios, no están queriendo retornar al territorio para hacer este trabajo. Entonces, unas estrategias y recomendaciones, pues reconocerse entre los que son propios y los que son apropiados, generar autonomía política, creativa y comunitaria de sus archivos, generar procesos de gobernanza y sostenibilidad propia, establecer procesos de formación especializada y transferencias de conocimiento, plantear dentro de la Amazonía una infraestructura básica de preservación y plantear estrategias certeras de acceso y apropiación colectiva. Muchas gracias. Esta es una foto de todas las personas que hicimos parte de este encuentro hace 2 meses en la Amazonía, que trabajamos por la preservación de la memoria audiovisual en Colombia. Y esta conferencia no hubiera sido posible sin todas y todos ellos presentes aquí en el astral detrás. Así que mil gracias por el tiempo, por la paciencia y por la invitación. Gracias, Sasha. Disculpa por los tiempos. Ahora vamos a tener un espacio de preguntas. Creo que vas a poder explayar también un poco lo que más o menos querías ver en el cierre. Y ahí un poco entrar en las intervenciones también, en las preguntas que nos tocan ahora. ¿Quién? Ahí, Sabio, me parece, tiene una pregunta. ¿Quién más? ¿Hay alguien más con preguntas del público? Acá también. Felicitaciones a toda la mesa, Laura, Sasha y María, pero pedir a María si podría pasar 1 minuto o 2 de su film.
Sí, parte de la presentación era pasar la película en Ya. sí. ¿Alguien de la parte técnica puede Yo la ayudarnos? dejé para la presentación, pero tal vez... Pregunta, ¿la pasamos ahora o la pasamos al final de las...? Sí la podemos pasar, pero tal vez terminamos con las preguntas y ahí Ok. las pasamos. Sí. Se María podría, durante el filme, comentar también. Pode. Sí, Sería está bueno. buenísimo. Jorge. Sí, a María también preguntarle sobre esta idea del cine casero o amateur en los 1920s, porque será amateur, pero requiere un... O sea, me imagino en esa época era una cámara costosa, se requería algún tipo de técnica para poder filmar, o entiendo que no era un estudio o que no se proyectaba en un cine, pero algún tipo de proyección habría, no sé si solo... O sea, ese concepto de cine casero amateur para los 1920s, no sé si lo podrías explicar un poco. Gracias. Pues sí, hay varios aspectos que denotan esta denominación de cine casero y amateur. Es importante mencionar las características técnicas del material. Ahí mostrábamos la caja original que indica Panchromatic Film, que fue un tipo de emulsión, un tipo de material lanzado en 1923 por Eastman Kodak, específicamente pensado para el mercado doméstico y amateur. Y ahí el material tiene dos características especiales que lo hacen que sea de este campo, digamos, que lo hacen de uso amateur. La emulsión pancromática es de alto contraste. Es el primer material en soporte de seguridad, es decir, en acetato de celulosa. Esto ayuda en el manejo del material, ¿no? De poder llevar el material a diferentes espacios sin el riesgo de que explotemos. Y también otra característica técnica del material y de los materiales de uso casero y amateur es precisamente la emulsión reversible, que hace que el mismo material negativo se vuelva positivo con procesos extra de revelado. Entonces, todas estas características técnicas han sido desarrolladas por la Eastman Kodak específicamente para el cine casero. Ahora, respecto a la exhibición, pues la difusión del cine casero no era nunca una difusión pública. Creo que el cine casero solo hoy en día, a partir del TikTok y del Instagram y del Facebook, todo lo que era considerado cine íntimo pasa a ser ampliamente público, tanto así nuestros recuerdos felices hasta los más tristes, hay una necesidad de que sean públicos, ¿no? Entonces, podemos suponer que la película solo ha sido proyectada en un contexto íntimo, en un contexto familiar y casero, y que la única proyección pública que ha tenido este material ha sido en Lima, en el marco del Festival Muta el 2018. Y aquí también es importante mencionar que la película jamás ha sido, asumo, proyectada a las comunidades ashánicas a las cuales hace referencia. Entonces, que sea el cine casero y amateur, esto no significa que sea un cine democrático, por ejemplo, ¿no? Más especialmente en la época de 1920, 1928, en la época que fue realizada esta película, el cine casero y amateur era pues un tipo de cine elitista que muy pocas familias podían acceder, y si consideramos Perú y Latinoamérica, pues el número se reduce muchísimo más, ¿no? Ese sería más o menos el contexto. Gracias. Gracias, María. Sí, ante todo felicitar a las tres ponentes, nos han abierto un conjunto de, digamos, de realidades que son comunes y que compartimos. Y me interesa sobre todo encontrar un hilo conductor en las tres a partir de romper un mito que tiene que ver con la preservación digital, ¿no? Y que si bien es cierto, todos somos conscientes a estas alturas de la fragilidad y lo complejo en lo que consiste la preservación del material fílmico tradicional, todo esto que nos han estado comentando, de lo costoso que significa, también
la fragilidad de lo digital es impresionante. Y más en una época como la nuestra, donde la mayoría de los registros se hacen en ese formato, y entonces se habla cada vez más de la posibilidad de una suerte de edad oscura en la que podamos encontrarnos si es que no preservamos ese material, no lo conservamos, ¿no? Porque cada vez más los registros contemporáneos no tienen otro soporte. Y el hecho de que estén almacenados en las casas, en los discos duros, no nos garantiza nada. Y entonces la preocupación es, países como los nuestros, escuchaba la última nota de Sasha, leía los riesgos y son los mismos. No solamente es la selva amazónica, ¿no? Es toda la realidad de nuestro entorno la que requiere una toma de conciencia y una colaboración, que es lo que creo que lo que queremos hacer con estos encuentros, de preservar ese material, difundir ese material. Y termino con la última cosa que nos decía María en su intervención, que me ha encantado, que tiene que ver con que todo esto es memoria, identidad de nuestros pueblos, ¿no? Hay que conservarlo. Sí, gracias, Carlos. ¿Alguien más con una pregunta? Yo tengo, bueno, creo que saco ahora como una primera conclusión del encuentro, o al menos una de tantas probablemente, y que tiene que ver con lo que ha hablado, ha mencionado y ha contado Sasha en esta sesión. Y en general lo que se ha hablado también en la primera mesa del día de ayer, cómo reconceptualizar, y hablábamos con algunos también en el interín, lo distinto y lo diferente planteado del evento sobre los temas de las mesas, sobre todo por la mesa sobre educación, cine y comunidad el día de ayer, y cómo eso tiene que ver con cómo se entiende el cine desde el norte global o desde el sur global, como lo entienden, que tiene que ver mucho también con lo que Lorena mencionó de las jerarquías del cine, ¿no? Y me ha parecido muy interesante lo que ha mencionado Sasha. Quiero preguntarle también algo más específico sobre eso, sobre este tema de la relación en Latinoamérica y sobre todo en un contexto amazónico de la importancia que tiene o el reentendimiento del cine vinculado a la educación y a la comunidad, ¿no? Creo que ha salido esto o está saliendo de manera muy contundente, me parece, en el encuentro, y que de alguna manera relocaliza el entendimiento del cine también en el contexto amazónico y que dónde debemos meter el ojo en preservación en relación a eso, ¿no? Eso me pareció súper interesante y ahí quería un poco volver a las conclusiones de Sasha y preguntarle, tuve la suerte de encontrarme con Yelena del CIPAC y la verdad que ha sido súper iluminador el entendimiento de este proyecto de red en Colombia. Creo que la visión, y aquí otra reflexión sobre la visión que se está teniendo en preservación en Perú, en manera general sobre el cine, que solo y únicamente está enfocada en pensar en una cinemateca y en centralizar el tema en una cinemateca y una institución que además va a estar en Lima y que además va a tener netamente una cuestión física y centralista muy fuerte y obviamente solo focalizada en el cine que está arriba de la pirámide, y no en una visión como este proyecto colombiano, que es una red, que tiene casi 30 años de desarrollo, entre encuentros, formaciones, que es parte de lo que ha mencionado Sasha, que sucedió en Leticia hace poco. Y ahí le quería preguntar a Sasha, ¿cómo se está viendo este tema de una manera más, sobre todo desde el lado, porque yo entiendo que esta red, claro, va a nivel nacional y no solamente el tema amazónico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se está anclando a nivel del Estado o de la propia red este enfoque relacionado al cine, la educación y la comunidad? ¿Y qué actividades más específicas está haciendo el Estado? Bueno, hola, no sé si me veo. Sí, aquí te vemos. Ah, genial. Bueno, pues muchas gracias. Justamente Yelena fue una de mis fuentes para esta conferencia también. La amo y así traerla acá con alegría. Esto que tú mencionas es muy importante y creo que esto es un paradigma de cambio.
Durante muchos años en Colombia, igual que en América Latina, tuvimos el impulso de crear cinematecas, de crear archivos. De hecho, gozamos con un archivo que se llama Patrimonio Fílmico Colombiano, que es nacional, pero que tiene un carácter privado con recursos públicos, que es un poco raro. Tenemos ahorita una cinemateca en Bogotá que tiene un escáner, hablando de la dificultad de tener escáneres en América Latina. En Colombia ya en este momento tenemos 3 escáneres, así que a la orden llegue, que también lo colaborativo tiene sentido. Y hace algunos años, lo voy a poner en nombre propio porque honestamente también las personas hacen parte de los procesos fundamentales de la historia. Marina Arango Valencia y Buenaventura, que es una cineasta que trabaja en el Ministerio de las Artes y las Culturas y los Saberes de Colombia desde que se fundó ese ministerio. em, Empezó con este impulso, fue la delegada para hablar de temas de patrimonio y preservación, y empezó con este impulso de empezar a explorar más allá de las instituciones donde estaban los archivos. Entonces, esta red, este sistema de información del patrimonio audiovisual colombiano nace en la Fundación Patrimonio Fílmico y luego se amplía como a una serie de convocatorias en donde nos llaman a personas independientes, a personas que o tienen archivos particulares o son investigadoras del campo y tienen el impulso de buscar archivos para preservarlos. Entonces, esta red es muy valiosa porque reúne instituciones públicas, instituciones privadas, personas que tienen obra propia, personas que lideran archivos particulares de otras personas, fundaciones. Y lo que hemos logrado allí es que primero hacemos un encuentro anual, que es muy lindo porque nos hemos visto crecer, ¿no? Donde compartimos nuestros saberes y experiencias. Esto está además amparado en un espejo, en unas convocatorias públicas del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, y ahora de otra organización que es el Fondo para el Desarrollo de Cine, en donde se dan recursos anuales para fomentar los archivos, la preservación, la conservación y la puesta en acceso de los archivos audiovisuales colombianos. Entonces, cada año, además de este encuentro, espejo donde nos vemos todas y todos, tenemos un encuentro donde están los becarios que se ganan estos premios, y ese ya es un encuentro más técnico de hablar de qué está pasando, cómo va la preservación digital, cuáles son los retos, cómo lo podemos hacer mejor. Y pues tenemos esta magia de hoy en día que son los chats. Entonces tenemos un grupo súper activo donde todos los días nos mandamos información de está pasando esto, está pasando aquello, encontré este material, qué puedo hacer con esto, cómo lo resuelvo. Y esta red ha sido muy potente porque más allá del trabajo que la institución procuró, que fue la base, ha generado ya una hermandad en donde todas y todos realmente somos colaborativos. Hemos diseñado diplomados juntos, hemos hecho talleres, hemos hecho festivales de preservación, hacemos intercambio permanente de saberes, hacemos intercambio de tecnologías también. Así que unirnos tiene mucho sentido, tiene mucho valor, y pues la verdad es que yo creo que si no hubiéramos tenido esta red no estaríamos tan fortalecidas. Y creo, para cerrar esta intervención, pues contarles que uno de los grandes frutos de esta red a propósito de los archivos amazónicos es que desde ese espacio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y un movimiento, una organización política indígena que se llama la CONCIP en Colombia, justamente este año ya tenemos una legislación, pues está por aprobarse, pero digamos hay un protocolo que pretende ser una legislación de archivos indígenas. Entonces, tejernos, hacer red, compartirnos, nos permite crecer más rápido, nos permite avanzar y nos permite no sentirnos solas en este camino de la preservación que a veces es, eh, sí, tan incomprendido para las demás personas. Así que, bueno, invitarles a que creen sus propias redes. Esto ha sido un trabajo constante, ha sido un trabajo que ha requerido recursos económicos del Estado, que ha requerido personas puestas allí para ello, pero que nos ha permitido, pues, ser hoy un tejido de más de 500 archivos en el país. Muchas gracias. Gracias, Aya. Que bueno, creo que han quedado muchas cosas sobre las cuales hablar, reflexionar, preguntar. A mí me han quedado muchas preguntas todavía con Laura, que creo que vamos a hacerlas luego. Solo comentarles y contarles que el próximo Festival de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas va a ser en este mismo auditorio el día 20 y 28 de junio de este año,
que, como también lo ha comentado Sasha, es parte de la CLAPSI, ¿sí? De la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunidades de los Pueblos Indígenas. Entonces, sí, Julio también está ahí en la organización. Y aprovechar, ¿no? También, porque eso está muy conectado a lo que hemos hecho ahora con lo que va a venir en esas sesiones también y en esa programación. Dejo ahora con la película de María. Bueno, ahí vemos probablemente a Augusto Valle Riestra, suponemos que él es Ferdinand Stahl. Claramente es una digitalización casera, ¿no? Un tema en estas digitalizaciones hechas por Yvon Shin con toda la mejor intención, es que están a 24 cuadros por segundo y creemos que es a 18, ¿no? Los primeros planos de los Ashaninka son particularmente imponentes al momento de ver. Los diversos niños, acusados, huérfanos, por diferentes razones que llegan a las estaciones misionales, en este caso la estación de Metraro, lo que vemos por detrás es el estanco de la sal, algunos líderes ashánicas que cooperaron tanto con la colonia del Perené como con los evangelistas, ¿no? Adventistas. No sabemos quiénes son estos personajes militares, el campesino andino, y la fuerte presencia pues, en estos territorios del Ejército Nacional como brazo operativo de estos proyectos desarrollistas de principios del siglo XX, que tenía una clara intención de comparar y de que la selva amazónica tenga el mismo carácter productivo que las montañas andinas. Y esto es bien importante porque hace parte también de una idea de la colonización de nuestros países, hablo específicamente de Perú y Bolivia, como países andinos, ¿no? Cuando gran parte de nuestros territorios son amazónicos, ¿no? Por lo menos en Bolivia la mayor parte del territorio es amazónico, pero la identidad de nuestros países ha recaído en esta visión desarrollista de nosotros como regiones andinas, teniendo mucho más que ofrecer. Bueno, esa es la cola que pusimos. Gracias. Gracias, María. Gracias, Sasha. Gracias, Laura. Aquí cerramos y vamos, bueno, el programa se ha corrido media hora, no hay ningún problema porque el almuerzo era de 2 horas, o sea que ahora va a ser de 1h30. Entonces cerramos aquí y vamos a arrancar 12:30 con la siguiente mesa. Vamos a correr lo demás y de ahí ya en el almuerzo se empalma.